¿Alguien puede subir ese sello que me da justo en la cabeza? El doctor con sello. El doctor sello. Un sello de sombrero. Bienvenidas y bienvenidos. Nuevo capítulo de Ojo con los Medios. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo va esa vida? Con la rabia arrancamos este tema que nos llega desde Francia por Kenny Arcana. Doctor, ¿cómo está? Bien, bien. Arrancamos con esto porque parece que el asesinato de periodistas en México se ha convertido en una epidemia. En una epidemia. ¿Pero genera rabia o no? ¿Cuánta rabia genera? ¿Cuánta indignación? ¿Mundial? No, local. ¿Local? Mundial nada. Y local se ha hecho una marcha en Culiacán, que esto es en el estado de Sinaloa, donde ocurrió el asesinato de Javier Valdés, que trabajaba y era cofundador del seminario Río 12, en esa ciudad, autor de muchísimos libros vinculados a la temática del narcotráfico. Además era corresponsal de La Jornada desde hacía casi 20 años y de la agencia francesa de prensa. Ahí está la portada del periodista de La Jornada. Y también lo que sí preocupa es la democracia en Venezuela, por eso el presidente, en Venezuela, no en México, pero el presidente de México recibió a Lilian Tintori. Queríamos poner esta foto, la esposa de Leopoldo López, por la preocupación de la democracia en Venezuela. Debe preocupar más, evidentemente, la calidad de la democracia en México, sin dejar de estar preocupados por lo que sucede en Venezuela. En el 2010, a mediados de 2010, se creó la Fiscalía de Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, es decir, un organismo estatal. Desde ese julio de 2010 hasta hoy, mayo de 2017, fueron asesinados 54 periodistas. Se presentaron 798 denuncias sobre diferentes ataques contra la libertad de expresión y contra trabajadores de prensa. De esos 798 casos, denuncias, se resolvieron tres tuvieron sentencia. Una en 2012, dos en 2016, lo que quiere decir que esta fiscalía que debe resolver y atender los ataques contra la libertad de expresión en México, resolvió el 0,3% de los casos. Y esto que siempre hablamos del doble estándar, porque ahí veías a Lilian Tintori con Enrique Peña Nieto, la viste con Trump, nada más y nada menos, la viste con Macri, la viste en todos lados a Lilian Tintori. Bueno, sería también ver a alguno de los padres de los 43 de Ayotzinapa o de los miles de desaparecidos que hay en México con todos estos mismos presidentes, ¿no? Este es el tema de lo que siempre te decimos. Se pone el acento en un conflicto, en este caso el venezolano, se estimula además ese conflicto con tanta campaña internacional y a las gravísimas violaciones a los derechos humanos en México. Imagine usted si durante el mandato de Maduro hubiera 10 o 15 mil desaparecidos por el accionar estatal, o los mismos decenas de periodistas asesinados, sería un súper escándalo internacional. Sin embargo, de nuevo, y como evidencia de este doble estándar, el tema se silencia porque el gobierno de Peña Nieto es amigo de los grandes intereses, es un presidente conservador, no molesta para nada a las grandes potencias y en especial a Estados Unidos. Entonces lo que ocurre allí dentro se queda bajo la alfombra. Bueno, vamos a un Twitter para recordar una frase de Javier Valdés, este periodista asesinado. ¿Usted lo ve? Yo me acerco para leerlo. Dice a Miroslava, esto es otra corresponsal de La Jornada en Chihuahua, que también asesinaron. Hace unas semanas, ¿no? Creo que fue en marzo. Sí. Sí, este año obviamente. La mataron por lengua larga. Que no nos maten a todos. Que nos maten a todos. Que nos maten a todos. Si esa es la condena de muerte por reportar este infierno, no al silencio. Premonitorio. Qué bárbaro, ¿no? En este caso de Javier Valdés. Aparte él, una de las cosas que le preguntaban, porque él era un investigador del tema del narcotráfico, escribía sobre la cuestión, tiene 4 libros al respecto sobre la temática, lo hacía además para los medios con los cuales colaboraba, y cuando él le preguntaron qué tenía más miedo, si al gobierno o al narcotráfico, él dijo que al gobierno. Imagínese usted si aquí, en Bolivia, desde donde transmitimos,
apareciera el próximo mes asesinado un periodista, un corresponsal de, Dios no lo permita, ¿no?, del Deber en el estado, en el departamento del Beni, y al otro mes en el departamento de Tarija. Lo que se diría de la democracia en Bolivia y de las violaciones a la libertad de expresión, con toda legitimidad. Esto pasa en México y estamos escandalizándonos todos los días de las violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, y en México mataron hace menos de dos meses a la corresponsal de La Jornada en Chihuahua. El colega le dice, si esto es por difundir este infierno que estamos viviendo, y lo terminan matando menos de 2 meses después. En crímenes que, como vos decías, porque el otro tema es la justicia, puede haber bandas criminales que operen por fuera del Estado, y el Estado no es responsable, pero en la búsqueda y en la generación de justicia, y además cuando le preguntan, le dicen, yo le temo más al gobierno que el narcotráfico. ¿Qué está pasando? Sí, es grave, ¿no? Y si uno cuenta desde el año 2000 hasta la fecha, las cifras de periodistas, de acuerdo a la fuente, varía entre 100 y 123 periodistas asesinados en 17 años. Evidentemente, si además se crea una fiscalía especial para combatir delitos de libertad de expresión, lo que implica la gravedad en el Estado mexicano de la persecución a los que ejercen el periodismo, y solo el 0,3% de los casos se resuelve sobre casi 1000 denuncias, es decir, 99,71% irresuelto de los casos, digo, yo tengo ganas de silenciar a un periodista y parece una tarea muy sencilla. Dale, dejemos de hacer política desde los medios. Nosotros hacemos mucho periodismo político y te lo decimos, y empecemos a hacer un poco más de periodismo en serio. Pongamos el foco en Venezuela, sí, y también en México. Si lo ponemos solo en Venezuela, no vale, ante estos hechos de tremenda gravedad institucional. Vamos a una nota. Lo dijo justo hoy en su Twitter el presidente, eso. Arrobándolo a Luis Almagro, secretario general de la OEA. Almagro es impresentable. Impresentable, sí, le dijo, bueno, el doble rasero, ¿no? Que por qué el silencio sobre México. Vamos, nota de Excelsior TV desde México, justamente. Javier Valdés, fundador del semanario Río 12, fue asesinado al salir de su oficina en Culiacán. Sujetos armados lo interceptaron a bordo de su vehículo y le dispararon en repetidas ocasiones con un arma calibre .9 milímetros. El vehículo en el que viajaba fue abandonado unas calles adelante, mientras que el cuerpo del también corresponsal de La Jornada quedó en medio de la calle. Su actividad laboral es una de las líneas de investigación que tienen las autoridades. Río 12 es un semanario especializado en temas del narcotráfico. Bueno, por supuesto que las actividades que Javier ha venido realizando repercuten en una línea de investigación necesariamente. Ahorita lo que nos importa sobre todo es salvaguardar la integridad de los integrantes del periódico, del semanario. Nos interesa sobre todo, particularmente la familia de Javier. Las autoridades locales ya dieron vista a la Procuraduría General de la República, quienes enviarán un equipo especializado a Sinaloa. Es una situación muy lastimosa. Nos duele, nos molesta, irrita, y como autoridad yo ya le pedí a la Fiscalía colaborar en todo lo que sea necesario para que llegue hasta las últimas consecuencias. Javier Valdés escribía la columna Mala Hierba en Río 12 y era autor de varios libros, todos relacionados con el crimen organizado. Para Imagen, Jesús Bustamante. Vamos a ver un testimonio de Javier Valdés con Carmen Aristegui de CNN México, que, punto aparte, es la periodista de CNN junto con el equipo de Chile que más respeto me genera. Vamos ahí. Para mí fue muy importante el aspecto humano, contar los despojos, contar las ruinas, pero las ruinas humanas en medio de la muerte. Y para mí fue muy importante decir que a pesar de todo no hay rendición. No hay rendición en ellos, Carmen. ¿Por qué tiene que haber rendición en mí? Entonces yo creo que también son historias de esperanza. En medio de la tragedia, aquí hay esperanza. Sería una obviedad buscar al líder del cártel de Sinaloa en Sinaloa. En Sinaloa. ¿No? Pero bueno, donde también él está muy seguro. En Sinaloa. Pues porque
tiene comunidades que lo protegen porque el gobierno está con ellos, porque ¿Ah, sí? sí, por supuesto, porque la policía está con ellos, porque parte del ejército y parte de la marina está con ellos también. Entonces no hay una condición de búsqueda. Bueno, eso es más que revelador, ¿no? Dice, el jefe del cártel de Sinaloa no es capturado porque tiene el apoyo del gobierno. Sí, Carmen Ariste que decía, digo, sería paradójico que el jefe del cartel de Sinaloa viva en Sinaloa, como diciendo, él seguramente no está ahí, tiene su... y Javier Valdés le responde, no, puede estar en Sinaloa porque tiene la protección del gobierno local, del gobierno nacional, etcétera. Él además planteaba que una de las formas de salir de la situación de espiral de violencia que vive México es no votar más al PRI y al PAN, a dos de los partidos, al PRI, el partido hegemónico, y el PAN, un partido emergente de derecha, y que hay que empezar a votar alternativas de izquierda. Y decía sobre López Obrador, que puede convertirse tal vez en el próximo presidente de México, que él no va a poder resolver el tema del narcotráfico, pero que el nivel y penetración que tiene el narcotráfico en diferentes estamentos del Estado, de la policía, de la fuerza de seguridad, hacen necesario una negociación, y que eso lo tiene que aceptar la sociedad mexicana, lo tiene que aceptar la sociedad internacional, y se tiene que tener en cuenta que esa guerra con el narcotráfico está perdida y que hay que llegar a algún tipo de acuerdo para que la violencia cese. Fíjese usted el nivel de la libertad de expresión. Si nosotros estuviéramos haciendo este programa en México, a mí me daría terror pasar esa imagen y hacer este comentario con usted. Porque las consecuencias de los periodistas que se están metiendo en estos temas ya las estamos viendo brutalmente. Entonces, ¿quién se va a animar ahora en México a reportar esta realidad social y política que pasa a ese país? Nadie. A riesgo de que venga lo que le pasó al colega y a un montón de otros. Sí, y en la última entrevista que dio le preguntaron si no sentía miedo por lo que hacía. Y él dijo, yo siento miedo desde el 2008. Incluso su mujer le dijo, vayámonos del país, porque él estaba amenazado, obviamente, por sus denuncias. Y él dijo, yo soy de Sinaloa, soy de México y no puedo vivir en ningún otro lugar. Y el último libro es Narcoperiodismo, la prensa en medio del crimen y la denuncia, donde también muestra complicidades de medios de comunicación con el narcotráfico y con el gobierno. Así que realmente una tarea muy valiente, pero en medio de... Sí, muy valiente, pero... tiene que haber alguna... En medio del infierno, ¿no? Tiene que haber alguna protección para estos profesionales. Bueno, a propósito de esto, reporte de Imagen TV, por favor. Miroslava Bridge era reportera del Diario Norte y corresponsal de La Jornada. Reportaba principalmente Nota Roja de Chihuahua. Algunas de sus últimas entregas fueron de emboscadas a policías y la muerte del diputado Carlos Hermosillo en un accidente automovilístico. La mañana del 24 de marzo salía de su casa en Chihuahua cuando fue interceptada por hombres armados. Recibió al menos 8 disparos. Ricardo Monluy, director del diario El Político de Jalapa, fue asesinado en Veracruz el 19 de marzo. Salía de un restaurante cuando recibió varios impactos de bala en presencia de su hijo y su esposa. Los responsables del asesinato huyeron. Veracruz es el estado más peligroso del país para los periodistas. Monluy fue la víctima número 20 desde el año 2000. Cecilio Pineda, director de la emisora La Voz de Tierra Caliente, fue asesinado en Pungarabato, Guerrero, el 3 de marzo. Estaba en un auto lavado cuando 2 hombres a bordo de una motoneta le dispararon en varias ocasiones. Pineda cubría la fuente policíaca y ya había reportado amenazas del crimen organizado. No se sabe nada de los agresores. El pasado 20 de febrero, Carlos Alberto García, cronista deportivo y locutor de la estación Radiorama, fue asesinado en Tecomán, Colima. Él y un acompañante murieron tras ser rafagueados desde otro auto. Los responsables se dieron a la fuga y no hay avances en la investigación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha condenado los asesinatos de periodistas y recientemente externó su preocupación por el caso de José Luis Morales, conductor del noticiero Infolínea de Radio Mexicana FM en Aguascalientes, quien denunció amenazas y acoso policial a cargo de políticos regionales.
Las cifras de periodistas asesinados en México varían. La CNDH reporta 123 profesionales del periodismo muertos del 2000 a la fecha. La organización Artículo 19 reporta 103. Reporteros Sin Fronteras, 99, y la Federación Internacional de Periodistas, 93. En lo que todos coinciden es en el alto nivel de peligro al que se enfrentan los periodistas mexicanos. Los 11 asesinatos ocurridos en 2016 situaron a México solo detrás de Irak y Afganistán, convirtiéndolo en el país sin guerra más letal para ejercer el periodismo. Sin guerra, no sé si hay más guerra en Afganistán que en México. El expresidente Calderón le declaró que el Estado se entraba en guerra contra el narcotráfico. No sé el nivel de... Bueno, el a nivel armado, no sé si es más peligroso México. Y en la emisión anterior reportábamos, había un informe que obviamente el gobierno de México lo rechazó, que decía que luego de Siria, el país más violento, con más muertes del mundo era México. Y hoy te mostrábamos 4 fuentes en este informe respecto a cuántos periodistas asesinados, y entre el 2000 y el 2017 se habla entre 93 y 123 periodistas asesinados, depende de la fuente. Son 4 fuentes diferentes, los números son todos alarmantes, sobre todo por la dificultad, digamos, que es ejercer el ejercicio periodístico en México, sobre todo en algunas zonas muy calientes, rurales o del interior del país, donde hay más dominio de los cárteles. Y además, como te reportábamos, la propia Fiscalía creada en el marco del Estado para resolver esta situación resolvió 3 casos sobre 798 denuncias. 3 casos. Bueno, vamos a hacer un corte. Dale, página 7, Clarín en Argentina, un editorial sobre este tema de México, que sobra tanto el debate sobre lo que sucede en Venezuela, que reiteramos es gravísimo y nos preocupa a todos. Esto evidentemente que también nos tiene que preocupar a todos. Dirijamos un poco la indignación hacia estos temas que presentamos aquí. Sí, o sobre también esos informes completamente teledirigidos y direccionados para hablar de la libertad de expresión en Ecuador, en Venezuela y en Bolivia, y vemos a organismos de prensa internacionales, incluido la CIP, que reúne a los empresarios de medios de comunicación, no a periodistas, no a trabajadores, a empresarios, que no hablan de México, no hablan de Honduras, no hablan de Colombia. Estos 3 países de América Latina tienen un nivel de periodistas asesinados que no tienen nada que envidiarle a las zonas de guerra que hay en Medio Oriente, y donde periodistas también, obviamente ante una situación bélica convencional, padecen. En estos lugares no hay una guerra convencional, por llamarlo de alguna manera, y sin embargo no vemos expresiones de horror. Estos días o esta semana sale el informe anual de la CIP diciendo que en Bolivia y Venezuela está en riesgo la libertad de expresión. Exacto. No tenga la menor duda. Sí, sí. Escritos desde Miami, obviamente. Desde ya. Segundo bloque de Ojo con los Medios, y vamos a poner el foco. Este tema de dónde pone uno el foco, Mariano, en el ejercicio del periodismo es fundamental también, porque desde ahí también se hace política. Nosotros elegimos, si en el primer bloque te hablamos de Venezuela, te hablamos de México, te hablamos de Francia, o si te hablamos de Irak, por ejemplo. Y esa decisión, más allá, la elección de las noticias que uno pone, también marca una línea editorial y política. Esto es importante entenderlo también. No solo es lo que uno dice o lo que uno difunde, sino qué temas, porque hay tantos que obviamente que nosotros nunca llegamos a abarcar, ni nadie, la totalidad de las noticias internacionales. Siempre estamos eligiendo algunos conflictos determinados. Bueno. Sí, bueno, y esa mirada es... Porque también... esto no se... Lo digo porque en general no se comenta, sí, ¿no? Y la mirada también es la decisión editorial de Ojo con los Medios. Bien, por eso ahora elegimos el tema de la ciudad de Mosul, un punto clave en Irak, en el Irak kurdo, cerca de Siria, que estuvo tomado por el grupo terrorista ISIS, y hubo una retoma por parte
del ejército iraquí con el apoyo de Estados Unidos, que ha generado, y esto también ha sido muy silenciado, una masacre muy considerable. Así que bueno, vamos a ver una notita de la agencia francesa de prensa en 2 minutitos, por lo menos para darte un panorama muy chiquito. Beber alcohol en Mosul no solo se había vuelto caro, también fue peligroso durante los 3 últimos años. Esta se vendía en 40 o 45 dólares. Ahora se vende por 4,5 dólares. El litro que se vendía en 100 dólares ahora volvió a su precio normal, al que se vendía antes del grupo Estado Islámico. Había miedo y peligro bajo el Estado Islámico, por eso era contrabandeado y caro. Él es el primer vendedor de bebidas alcohólicas en volver a abrir su negocio en Mosul desde la expulsión de los yihadistas hace 4 meses. Un local discreto sin anuncios. Aunque aún hay venta en casas y licorerías clandestinas, cuenta que el gobierno autorizó su licencia de inmediato. La población al oriente de Mosul poco a poco vuelve a disfrutar momentos de ocio y convivencia. En la tarde la tienda se llena. Por 3 años la gente no tuvo acceso y estaban acostumbrados. Antes había bares, clubes y casinos. Todos fueron cerrados. Ahora la gente gradualmente está volviendo a beber. A pesar de su liberación, la gente aún es discreta en su consumo. Temen algún ataque de los últimos miembros de la Hizba, la policía religiosa de los yihadistas. La mayoría de los clientes se rehúsa a ser entrevistado, aún menos fotografiado o grabado. De la democracia en Irak tampoco se habla nada, y si tenemos una memoria no tan larga, se derrocó a Saddam Hussein y se invadió el país para promover la democracia en Irak. Esto hace 14 años ya. 14 años. Y el estado actual de la sociedad iraquí en todos estos años es terrible. Qué interesante, una nota que aparenta ser de color, cómo te muestra una situación política de gravedad. Es decir, 3 años de presencia del Estado Islámico en Mosul, la segunda ciudad en importancia en Irak, el fin de algunas libertades que ejercía la ciudadanía en esa ciudad, y la posibilidad de, en este caso, volver a comprar libremente alcohol y a un precio normal, digamos, de mercado, pero las caras no se podían ver, se veían, los testimonios no había rostros. Interesante cómo a veces una nota de color te muestra más que una más explícita. Vamos a Yemen, que queda en la misma península arábiga, pero al sur, bien al sur, el país más pobre de todo este grupo de países árabes, que en general tienen estándares de vida muy altos para sectores pequeños de sus poblaciones, por el tema del petróleo, que al final parece que termina siendo una condena en este mundo tener grandes reservas de petróleo, porque hay muy pocos países productores de petróleo que tengan estándares de vida, digamos, democráticos, ¿no? O sea, una repartición de las riquezas democrática. ¿Será Noruega el mejor ejemplo? Sí, el mejor ejemplo, ¿no? Es Noruega, ¿no? Es un país que tiene una baja población, unos 6 millones de habitantes, 2 empresas que son exclusivamente estatales, extrae petróleo sobre todo del mar, que es una de las más complejas, y genera además una tasa de rentabilidad cada año para sus ciudadanos. Es decir, cada año el Estado le deposita a sus ciudadanos el excedente de lo que generó la renta petrolera, y además hace una acumulación del petróleo para futuro, cuando obviamente es no renovable este recurso, y por eso se buscan energías alternativas. Se calcula que en unos 100 años, depende de la fuente, el petróleo se acabará, ¿no? Ya no se podrá tener más petróleo en el planeta. Por suerte, esperemos. Traerá algo bueno para la humanidad la cuestión que el fin en de los general combustibles fósiles. La cuestión es que en general todas las energías alternativas suelen ser muy costosas. Entonces esa es la cuestión, pero esperemos que con los avances generales científicos de la humanidad, para ese periodo se haya encontrado alguna forma
energía renovable que sea además no contaminante, ¿no? A ver si eso nos salva como humanidad, porque frenaría, por el tema de la emisión de gases, frenaría el calentamiento, aunque nadie sabe, ni creo que nadie pueda arriesgarse a decir cómo será este planeta Tierra en 100 o 150 años, si es que todavía seguimos acá o nos tuvimos que ir todos con Maduro a Marte. De ida, además. Bueno, pero teníamos que hablar de Yemen. Vamos al cólera en Yemen. Yemen se encuentra sumergido en una grave crisis humanitaria y sanitaria debido a la guerra impuesta por Arabia Saudí en su contra. El brote de cólera es uno de los efectos de esta incursión saudí. El gobierno yemení declaró el estado de emergencia en la capital, Saná, por la propagación de esta enfermedad, exigiendo ayuda internacional para hacer frente a esta situación. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, unas 184 personas han muerto por el cólera en las últimas semanas. Además, el número de posibles enfermos aumentó a 11.000. Debido a la falta de sistemas para prevenir los brotes y que las personas están obligadas a usar agua menos buena, no es ninguna sorpresa que el cólera ahora se extienda de manera rápida en ciudades como Saná y en otras partes del país. Este es el segundo brote de cólera en menos de un año en Yemen, hecho que preocupa a todas las organizaciones sanitarias internacionales, sobre todo por la falta de centros de salud, equipos y médicos para atender a los enfermos. Según los médicos, hay una escasez de medicamentos y líquidos intravenosos. UNICEF está proporcionando a los hospitales y a los centros de salud todos los suministros médicos que se necesitan, pero el problema es mayor y tenemos que responder con urgencia. Los ciudadanos necesitan mantener una higiene personal y ser conscientes del peligro de esta enfermedad. Además, necesitan seguir ciertos procesos como limpiar frutas y verduras con cuidado y no comer alimentos descubiertos que podrían estar contaminados. Según cálculos de la Organización Mundial de la Salud, unos 8 millones de yemeníes viven en áreas de riesgo de transmisión de cólera, entre escombros y destrozos generados por los bombardeos saudíes y el bloqueo total impuesto contra Yemen que impide la llegada de medicamentos a ese país. Karina Tallerí, con información de Ali Hosseini, Hispan TV Noticias. Una más de Euronews sobre... ¿Qué me decía? Perdón. No, que el cólera es, en general es una enfermedad que se ha terminado en muchísimos países, que casi la mayoría, porque es muy sencilla de prevenir. Digamos, que haya 184 muertos de cólera en Yemen implica la profundidad de la crisis humanitaria en ese país y, en contraposición, la poca el poco interés que tiene en la agenda pública internacional. Es que hemos puesto imágenes de la crisis de la hambruna en Yemen, es terrible. Los niños, la falta de medicina, es espantoso. Yo la otra vez editaba una nota de esas y no sabía si sacarla al aire porque era terrible, de la BBC. Bueno, la que viene está en esa línea. Durísima. Vamos. Tenía 7 años y se llamaba Yamila. Sufría desnutrición desde hace meses y, a pesar del esfuerzo de sus padres, sucumbió hace unos días en el hospital. Su desgracia, la de su familia, encarna el drama que sufre el pueblo yemení tras 2 años de guerra civil que han dejado a 18 millones de personas a merced de la ayuda internacional. Mi hija estaba muy enferma, cuenta la madre de Yamila. Nadie nos ayudó, no teníamos dinero para el tratamiento, vendimos los muebles, las ovejas, todo. Quería una vida sana para mi niña. Tras pasar 5 días en el Yemen, el secretario general del Consejo Noruego para los Refugiados, Jan Egeland, ha querido sacudir las conciencias del mundo. 500.000 de niños sufren ahora desnutrición aguda severa. Es un eufemismo porque están al borde de la muerte por inanición. Son 500.000 y ese número va en aumento. No se trata solo de ciertos brotes en el país. Está pasando en el norte, pasa en el oeste, en el este, en el sur.
Egeland teme que se produzca un ataque en el puerto de Hodeida, el principal punto de abastecimiento de la ayuda internacional. Las consecuencias serían nefastas para los 10 millones de yemeníes que, según la ONU, sufren actualmente una fase severa de inseguridad alimentaria. Bueno, acá hay otra cuestión de doble estándar que es muy interesante también, que yo por lo menos no lo he visto en otros medios. Es que a inicios de la década del 90, Estados Unidos, cuando gobernaba Bush padre, invadió Irak porque las tropas de Saddam estaban atacando Kuwait, que es un país muy pequeño que está al sur de Irak. Hace 2 años, Arabia Saudita está bombardeando de manera brutal Yemen. Nadie dijo que el gobierno de Arabia Saudita es una dictadura que se expande y que por lo tanto hay que ponerle un freno. Nadie se le ocurre invadir Arabia Saudita ni nada que se le parezca. Podría suceder, ¿no? Si hicieron lo mismo con Irak en los 90, podría aplicar la misma lógica con la dictadura de Arabia Saudí que está destrozando Yemen, generando esta crisis humanitaria que es terrible. Pero como Arabia Saudita es amigo de Estados Unidos, no pasa absolutamente nada. Y esto no es una cuestión de tener una ideología antiimperialista, antiestadounidense, para nada. Es una obviedad. Pero bueno, fíjate que de esto vos no te genera ninguna indignación ni nada. Mientras, ¿cuánto tiempo hablamos del brutal dictador Saddam Hussein, ¿no? Que era un brutal dictador, igual al de la monarquía saudí. Algunos números. Yemen tiene 25 millones de habitantes, una nación nueva, su reunificación fue en el año 90. Naciones Unidas dice que hay 18 millones de esos 25 millones de habitantes que reciben algún tipo de ayuda humanitaria. El responsable de Cruz Roja en esa dice que hay 500.000 de niños con probabilidades de morir de hambre si no se resuelve la situación rápidamente. Se habla de un promedio de 10.000 y entre 20.000 muertos en estos 2 años de guerra civil. Por otra parte está Somalia, Sudán del Sur, República Centroafricana y Yemen, donde hay 20 millones de personas en riesgo de morirse de hambre. En riesgo de morirse de hambre. 20 millones de personas en esos 4 países. Y esto puede suceder en pocos meses. Y lo que se destina la FAO, que es la organización que organiza el tema de la alimentación, al tema del hambre en el mundo, es 30, 40 millones de dólares. Entonces es cuando se habla de que la gente se muere de hambre en Venezuela, más allá de la crisis económica, el desabastecimiento, la falta de algunos productos, están generando una matriz de opinión que cuando sucede esto, que hay 20 millones de personas en riesgo real de morirse de hambre, lo que están generando es, además de una mentira, están generando un doble estándar moral respecto a la decisión de que un país tiene que caer porque no me gusta su ideología. Entonces digo cualquier cosa respecto a otros países donde sí la gente se muere de hambre y realmente puede ocurrir una catástrofe que es similar a un genocidio, porque 20 millones que se puedan morir de hambre en 4 países durante el 2017 debería generar, digamos, un tableteo en los medios de comunicación cotidiano. Esta es lo que siempre hablamos de la indignación teledirigida. A nosotros, estos medios de comunicación, grandes medios, que obedecen a intereses políticos, evidentemente, nos dicen, porque podemos decir, Venezuela queda cerca y Yemen queda lejos, ¿no? Pero todos nos indignamos contra las brutalidades de Saddam Hussein y sin embargo no sabemos cómo se llama el rey de Arabia Saudita, que está haciendo algo mucho peor contra el pueblo yemení. Esto es la decisión editorial y política de decirte, vos te vas a enojar contra Saddam Hussein y lo mismo que haga el otro de Arabia Saudita que está al lado, te va a pasar desapercibido. Y esto obedece, evidentemente, más allá de la ideología que cada uno tenga, esto obedece a intereses geopolíticos, que son además los intereses de Estados Unidos.
Podrá gustar o no, pero lamentablemente es así. Quisiera irme al corte aprovechando al Pepe Mujica que habla sobre Venezuela. ¿Puede ser, Will, con la 14? Así conectamos y regresamos en un ratito. Tenemos todavía material de Venezuela y de Estados Unidos, si nos acompañás en el último bloque. En nombre de la democracia, contra las armas estratégicas, nos revientan. Entonces hay que luchar que los venezolanos arreglen su problema a los venezolanos, pero no meterse de afuera. Este es el problema. Y me parece que las intentonas que hizo el Papa son correctas, porque se pasan todo el día haciendo manifestaciones, no trabaja nadie ahí. ¿Qué van a pifiar? Algunos tienen que laburar. No, entonces me preocupa, no comparto los presos políticos en ninguna parte de la tierra. En ninguna parte le protesté a Obama por un preso de 35 años de Puerto Rico, por luchar por la independencia de Puerto Rico. Le protesté por Guantánamo, siempre en todas partes de la tierra. Pero hay una ínfula. El año pasado murieron 23.000 ciudadanos en México. No hay campaña, nadie eso. Los mexicanos que se mueren parece que los que son importantes son los venezolanos, los mexicanos no son importantes. Entonces, yo tengo una desconfianza bárbara con todo lo que nos dicen. No me gusta lo que pasa en Venezuela y quisiera que pudieran arreglarse, pero tienen que hablar por lo menos. Y viven relajándose. Esa política no conduce a nada positivo. No me gustan los presos políticos. Le tengo un cariño a Venezuela porque en los años de dictadura en Uruguay hubo un montón de uruguayos que se refugiaron allá. Y se portó muy bien con nosotros. Es parte de nuestra familia y creo que tenemos que hacer todo lo posible para que salgan de ese embrollo. ¿Qué piensa del Papa como líder moral? Es un campeón. Yo, ¿qué quiere? Yo me siento hincha del Papa, no soy creyente. Pero me dijeron que se está acercando a Dios. Me estoy acercando al hoyo. Seguimos en Avia Yala, seguimos en nuestra América. Y por eso hemos decidido cerrar el programa de hoy con Venezuela, donde siguen las movilizaciones. Son pequeñas pero muy violentas. Hoy se registró otro fallecido. Las circunstancias no están aclaradas, como en la mayoría. Bueno, no, algunas se aclaran y otras no. Vamos a ver el pulso callejero en el reporte de Marco Salgado para Hispan TV. Miles de opositores volvieron a las calles y por más de 8 horas interrumpieron el tránsito en este distribuidor de la autopista principal de Caracas. Paralizaron así buena parte de la actividad de la ciudad, especialmente en el este. Dijeron que seguirán en las calles. Si quienes están en el gobierno creen que con sus acciones nos amilanan, si quienes están en el gobierno creen que nos van a intimidar, aquí está la respuesta. Gente y más gente que salga a la calle cada vez que haga falta. El reclamo sigue siendo la salida anticipada del presidente Nicolás Maduro. Hubo llamados directos a la intervención de los militares en un eventual golpe de Estado contra el presidente electo en 2013. ¿Cómo es posible que si la mayoría del pueblo quiere cambio, se mantenga el dictador en Miraflores? Se mantiene porque controlan algunos poderes públicos y sobre todo porque las Fuerzas Armadas permitan que se mantengan en Miraflores. Y entonces esta lucha es para que quienes lo sostienen a ellos en el poder entiendan que no pueden ni deben seguir haciéndolo. Los dirigentes opositores anunciaron que en la semana habrá más movilizaciones y desde el chavismo reclamaron que se rechace la violencia. Y convocamos a todo el pueblo venezolano, a la gran mayoría del pueblo venezolano que quiere la paz, a que marquemos posición por la paz, a que rechacemos los violentos,
a que rechacemos el terrorismo, a que rechacemos el fascismo y apostemos al futuro. Aquí se aseguró que la oleada opositora solo busca seguir un libreto conocido, el de la intervención externa para apropiarse de los recursos naturales del país. Ninguna de las guerras que se está llevando adelante hoy en el planeta, ninguna es en un país que no sea petrolero o energético. Irak, Libia, Siria, Afganistán, todos tienen reservas petroleras o gasíferas. En todos arrancaron internacionalmente diciendo hay un narcoestado, se violan derechos humanos, no hay democracia. Qué casualidad que esa es la misma narrativa para con Venezuela. Y Venezuela es la principal reserva petrolera del planeta. En esta rueda de prensa, el partido de gobierno insistió en la necesidad de un diálogo en Venezuela y reclamó que todos los organismos del Estado, el Poder Ejecutivo, pero también la Fiscalía General de la República, actúe contra los que generan hechos violentos. Marcos Salgado, Hispan TV, Caracas. Me mandan algunos mensajes colegas venezolanos. Dice, se instala la matriz internacional de que el presidente Maduro ha decretado el estado de excepción, digo por si ves los otros medios y te repiten eso. Eso es falso, se trata de una prolongación del estado de emergencia económica que ya fue decretado algunos meses atrás. Bueno, hay un estado de guerra psicológica permanente y de muy alta intensidad, ya no diría que es de baja intensidad, por lo menos a nivel mediático es de altísima intensidad sobre el caso venezolano. Ayer estaba viendo el programa Intratables de América TV de Argentina, que acá en Bolivia lo ven muchos colegas míos, compañeros. No haga eso. Hace mal eso. Hace mal, hace daño, pero daño. Se hace más daño que la discutía, droga. se discutió media hora el tema Venezuela. Claro. Y bueno, esto se está debatiendo en todos lados. Por eso digo el nivel de esta guerra mediática que ya no es, y psicológica, que no es de baja intensidad, es de altísima intensidad en este momento de tanta crisis. Una nota, me parece que el que hace una cobertura honesta en general de los fenómenos y de los conflictos globales, en general BBC, me parece que... Sí, dentro de su línea editorial... Pero por lo menos es bastante honesto. AFP también. Sí. Vamos a ver... Euronews es interesante también, tiene una mirada. Vamos a ver un caso que plantean desde justamente Venezuela con un debate interesante entre una mujer que apoya el chavismo y otra que se opone. Tapabocas por si los voy a necesitar. Otra cachuchita de Venezuela, todas siempre con 7 estrellas. La bandera de 8 estrellas. El vinagre. El banderín. Un agua. Estamos listos. Estoy luchando por mi país. Yo aspiro y espero que el gobierno caiga. A mí nadie me paga por ir a la marcha, los que van con nosotros nadie nos paga. Nos mueve el sentimiento revolucionario y la defensa de la patria. Que nos parece increíble que haya venezolanos que estén contra esto. Tenemos que salir de esto, tenemos que volver a arrancar un país de cero, porque lo tenemos destruido. Sin revolución no hubiésemos tenido escalera, nosotros bajábamos y subíamos si no había lluvia. Cuando llovía era una catarata. No he faltado a ninguna marcha, creo yo. He tenido experiencias muy buenas y bonitas, me toca encontrar muchas veces con muchos dirigentes, correr al lado de ellos, y hay otras que me repliego un poco porque entra el miedo de vez en cuando, porque ellos no tienen perdón, o sea, no miden cuando lanzan. Para nosotros ese es un día de fiesta. Yo bailo en las marchas, yo salto en las marchas. Nosotros nos vamos con aquel amor y con aquel entusiasmo a las marchas a apoyar a Maduro por nuestro presidente Chávez, que es increíble. Las marchas a lo mejor no llegan a nada, pero calle, yo creo que sí vamos a llegar a algo. Yo pienso que el gobierno ya se está dando cuenta de que somos más, por más que ellos quieran insistir en que ellos son mayoría.
O sea, hay mucha gente descontenta porque no mucho tenemos la claridad de pensar y reaccionar de lo que es este monstruo capitalista, de lo que nos está haciendo la gente humilde. Y ya hoy en día tú ves en la marcha todo tipo de gente. Ya no somos los del este que salimos del este. Yo estoy súper contenta, muy animada con la revolución, con esta lucha. Bueno, interesante ahí el contrapunto. Me parece, yo me acuerdo, vivía en Venezuela en las elecciones del 2006, porque ¿qué ha hecho la oposición de manera sistemática? Y esto es lo que también siempre comentamos de las campañas del odio. Me parece que un punto fundamental es el ataque a la legitimidad del gobierno, que hacen contra todos los procesos de cambio. Entonces ya en ese entonces había elecciones y te mostraban los medios y la clase política opositora que iba a ganar la oposición. Como después no ganaban, decían que habían robado las elecciones. Claro. Esto fue sistemático durante un montón de años. Entonces la gente se iba cargando de odio, porque decía, ¿cómo nos roban siempre las elecciones? El gobierno ilegítimo, la dictadura. Y esto era falso, pero así van llenando de odio a la ciudadanía contra el gobierno. Entonces en este punto ya está más que claro que Maduro es un dictador, que el gobierno se tiene que ir, no importa, dice ahora somos más en las calles. Bueno, en las elecciones las perdieron. O sea, esto se debe dirimir mediante procesos electorales. Es realmente interesante cómo contra los procesos de cambio se aplicó esta estrategia de minar la legitimidad, ¿no? Y la gente se indigna porque dice, tenemos un gobierno ilegítimo, nos robó las elecciones. Aquí en Bolivia es igualito. En Ecuador pasó lo mismo. En Argentina pasó algo muy similar y lo decimos siempre cuando falleció Néstor Kirchner. Que habían presentado como que nadie apoyaba al kirchnerismo. Sí. Y de golpe había millones de gente en la calle y vos decías, ¿qué pasó? No era que no apoyaba a nadie. Claro, estuvieron mintiendo un poquito los medios, ¿no? Claro, y nos comimos todos el verso, porque nosotros trabajamos de eso y también nos sorprenden. No es que tenemos los anticuerpos perfectamente establecidos para estas campañas tampoco. Bueno, es realmente compleja esta batalla cultural. Y nos vamos con parte de eso. A mí me preocupa también la actualidad de algunos compañeros en Venezuela si llega a haber un derrocamiento inconstitucional del gobierno, porque a nombre de restablecer la democracia van a... Casa de brujas. Ya está. Por claro, eso, entonces imagínate, recargada sería. Casa de brujas recargada. Hasta mañana, un abrazo grande. Asesinatos selectivos y represalias han sido el costo humano pagado por el pueblo chavista a lo largo de casi 2 décadas. Desde la masacre de Puente Llaguno, pasando por el asesinato de muchos líderes comunitarios y hasta de dirigentes políticos, como el caso del joven diputado Robert Serra. En medio de la nueva ola de violencia desatada por factores de derecha, los ataques se convirtieron en algo muy parecido a una cacería de brujas contra los chavistas y contra quien, aunque presuntamente haya ayudado de alguna manera el gobierno. Ellos decidieron culpar, como Carmen, a quien intentaron linchar con la falsa acusación de haber denunciado a un grupo de vándalos opositores aprendidos por las autoridades. Pero como hay la línea de los chavistas marcados, los líderes sociales en las comunidades, pues ahí en esa comunidad nosotras dos estamos marcadas y lo más cómodo para ellos era arremeter contra nosotros. Crímenes de odio que llegan a convertirse en masacres, como la que sufrió un grupo de funcionarios de la gobernación de la ciudad de Mérida, emboscado por francotiradores durante una marcha en apoyo a la revolución. Un destino fatal que logró sortear Leonardo, conductor de transporte público, secuestrado por los denominados manifestantes pacíficos, que luego le incendiaron el vehículo. Soy chavista y gracias a Dios, si hubiese dicho que soy de la revolución me hubiesen matado con honestidad, porque eran encapuchados y es mi vida. Si yo digo, hubiese dicho patria, socialista, me matan. Se ataca todo lo que huela a chavismo, estatuas, pero también centros de alimentación, hospitales y escuelas creadas en revolución o de algún modo ligados al gobierno.
Sobre todo que lo hacen ahora con mujeres, las mujeres y los niños. Entonces las mujeres y los niños van a los colegios, le dicen a los niños que su padre es un corrupto, el colegio por cuestiones naturales les pide a los padres que lo saquen del colegio para que el niño no sufra, entre comillas, o en los lugares donde estudian, como en una unidad educativa que queda dentro de la base de Generalización Francisco Miranda en La Carlota, se intenta atacar para que las personas que estudian ahí sufran y sean traumatizadas con el miedo. Las redes son el medio privilegiado para fichar y difundir nuevos perfiles de personas relacionadas con el gobierno. Blancos de la cacería política, militantes, pero también familiares de funcionarios. Mejor, si residentes en el exterior. Mira, ahorita se está viviendo una situación muy peligrosa porque personas inescrupulosas por las redes sociales están transmitiendo fotos, en algunos casos se busca vivo o muerto, con nombres y apellidos, direcciones. ¿Qué vamos a hacer con esto? Se lo rompemos, porque tú eres un desgraciado. El acoso no queda en las redes y la agresión traspasa a menudo las fronteras. Señores, aquí en Roma. Ciudadanos en distintas partes del mundo han sido acosados por el hecho de identificarse con la revolución bolivariana. Y miren, son chavistas. El caso de los dueños de una panadería en Colombia. Ustedes son tan chavistas que hacen aquí, ¿ah? ¡Asesino! El del ciudadano peruano en España. ¡Asesinos son los que están matando! ¡Asesino! Les queda poquito. Boca abajo van a quedar todos. Boca abajo. Ahorcaditos boca abajo. Asesinos. Y el de un ex ministro del gobierno Hugo Chávez, acosado en una panadería de Madrid. No le vendan a esta gente que son asesinos. Todo funcionario público en este momento, así sea una secretaria de un ministerio, ha sido cómplice de lo que está pasando. Por eso yo soy muy radical en eso y bien controversial en el sentido que yo digo que no hay que perdonar a ninguno. Más que nunca, hoy el pueblo chavista se pregunta cuál sería su destino si la derecha retomara el poder y las riendas del país. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Mónica Vistali, Telesur, Caracas, Venezuela.